Esto es el archivo del crimen donde los secretos se revelan y la justicia encuentra su camino. Hola Maite, hola Orne, ¿cómo Hola, están? Fran. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Con ganas de investigar? Como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial en nuestra sociedad, que son las desapariciones forzadas, que están en nuestra legislación desde el año 2011 y la verdad que para explicarlo un poco mejor vamos a hablar con Hernán Zarratea, que es nuestro abogado, y nos va a decir cuáles son los desafíos que actualmente siguen persistiendo en estos casos a la hora de condenar e investigar las desapariciones forzadas. En este caso tenemos que circunscribirnos a funcionarios públicos, ¿sí? O sea, el tipo penal debe estar calificado porque no es una persona física que deambula de a pie por la calle, un particular. Justamente lo que tipifica el delito, y así habla bien el 142 del Código Penal, inciso ter, si yo mal no recuerdo, es que tiene que ser un funcionario público. Cuando digo funcionario público, policía, gendarme, fuerza de seguridad, porque justamente el delito de desaparición forzada de personas es cuando el funcionario público utiliza el aparato, el rol del Estado, como para perpetrar este delito. Son delitos que tienen condenas importantes, de 10 arrancan a unos 25 años de prisión, y recuerden eso, deben estar perpetrados por funcionarios públicos. Obviamente, cuando se obtiene una condena en contra de estos imputados, no solamente es reprimida con privación de la libertad, sino que también con el tiempo se le quita el catálogo de funcionario público, ¿sí? O sea, lo inhabilitan para ejercer el cargo de funcionario público. Muchas gracias Hernán por tu aporte. A esto le voy a sumar que también hay reclusión perpetua para aquellas personas que cuando una mujer está embarazada, cuando la persona tiene discapacidad, menores de 18 años, y que nuestra legislación está acorde con distintas convenciones internacionales de las que vamos a hablar un poco más adelante. Pero para empezar, yo les quiero preguntar algo, porque como decía Hernán, nosotros solemos vincular las desapariciones a la última dictadura militar. Entonces, ¿ustedes creen que a 50 años de este hecho sigue habiendo desapariciones forzadas en nuestra sociedad? Bueno, para mí, todo lo que son horrores, como fueron todos los que pasaron en la dictadura, siguen existiendo. Obviamente, tal vez no en la medida en la que sucedieron en ese tiempo, pero las desgracias y las tragedias y los asesinatos siguen sucediendo y lo vemos acá en cada capítulo. Entonces, para mí siguen sucediendo, nomás que no tienen esa repercusión. Además, queda un estigma muy grande hacia las Fuerzas Armadas del país y eso lo vemos bastante seguido. Entonces, para mí sí siguen sucediendo, pero bueno, también la repercusión y hay tal vez mucho más cuidado a la hora de hablar de este tema porque es muy sensible, sobre todo para nosotros. Sí. Como es un tema tan sensible, vamos a analizarlo a través de algunos casos. El primero de ellos es del año 1993. Exactamente. Vamos al caso de Miguel Bru. Que por cierto nos toca de cerca, ¿no? Nos toca de cerca porque Miguel era un chico de 23 años, estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Lo que pasó con él fue que él vivía en su casa con un par de amigos que además también eran sus compañeros de banda. Un día cayó un allanamiento en su casa en La Plata sin ninguna razón. En ese allanamiento le rompieron la casa, le robaron y no pasó nada. Un segundo allanamiento exactamente con las mismas características y estos dos allanamientos fueron de parte de la Comisaría Novena de La Plata. Miguel dice, yo me tengo que cuidar de esto porque acá algo raro está pasando. Entonces va y hace la denuncia formal contra los policías que habían allanado su casa. ¿Qué pasa? Después de eso, lo que hizo fue que la policía lo empezó a hostigar y amenazar. Entonces ya en peligro, Miguel no sabía bien qué hacer, pero bueno, el 17 de agosto de 1993, Miguel es interceptado, detenido y llevado ilegalmente a la Comisaría Novena de La Plata, donde ahí lo torturaron, chicos. Y esto lo comprobaron los testigos, que eran los otros presos, básicamente, que lo escuchaban gritar desde su celda. Lo escuchaban gritar, e incluso uno de ellos que, dato de color, después de declarar lo que les voy a decir ahora, murió repentinamente. Básicamente, y bajo circunstancias sospechosas, murió. Lo que este testigo declaró fue que vio cómo le practicaban una técnica de tortura muy utilizada en la dictadura, que se llamaba submarino seco.
que constaba de poner una bolsa de nylon en la cabeza a la víctima y golpearlo en el estómago para que pierda el aire y sea como asfixia, pero que no logre matarlo. Que es simplemente que pasa ese momento de desesperación de asfixia. Entonces, bueno, después de todas estas torturas, lo asesinan a Miguel Bru y lo desaparecen. Nunca más se sabe nada. ¿Qué pasa? La familia, cuando está al tanto de la desaparición, dice, no puede ser. Va, y como ya sabían esto de los allanamientos y toda esta como cosa turbia con la policía, va y acusa a la policía como, ustedes tienen algo que ver, no me digan que no, algo raro. Lo detuvieron o algo. La policía todo el tiempo lo negó. Dijo, acá nunca lo detuvimos, nunca hicimos nada. ¿Qué pasa? Posteriormente, ya con las denuncias y demás en la investigación, se probó que le hicieron una prueba caligráfica al libro de guardia de la policía y se probó que habían escrito el nombre de Miguel en la parte de ingresos y que después lo borraron. O sea que ahí algo ya raro había. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién lideró toda esta investigación y el pedido de justicia por Miguel? Nada más ni nada menos que su pobre madre, Rosas. Esta mujer se cargó con todo, porque también no es muy difícil saber que ir contra la policía es difícil. Y más con las circunstancias en las que sabes que tu hijo vivió, es terrible. Y no solo con eso, Rosa, que es su mamá, tuvo un problema con el juez, con el primer juez que llevó la causa, que es el juez Vara. ¿Qué es lo que pasó? Es que este juez desvió y encubrió a los policías. O sea, no estaba cooperando para nada a la investigación. Entonces, Rosa, al enterarse de todo esto, dijo, no puede ser, no pueden hacerle esto a mi hijo ni a nadie, pero a mi hijo en este caso. Básicamente. Quería justicia. Entonces lo que le hicieron al juez Vara fue hacerle un jury de enjuiciamiento, que básicamente es un organismo judicial que determina si el magistrado está apto o no para llevar una causa. Se probó que este juez no estaba apto claramente y lo que hicieron fue expulsarlo de la causa y traer a otro juez. Bueno, que esto fue en 1996, que con el nuevo juez, voy a leer los nombres para no equivocarme y decir información que no es verídica. Ricardo Zelagowski, que ordenó la detención preventiva del subcomisario Walter Abrigo. Y también imputó al comisario Juan Domingo Ojeda y Ramón Cerezeto. A su vez también el de Justo López. Todos esos comisarios fueron detenidos ese día. Después, en 1997, hubo un pedido de absolución por parte de los abogados de los 4 policías. Ante esto, la mamá dijo, no puede ser, lo que me falta es que libres sueltos. Claro, entonces lo que hizo en forma de protesta para que no concedan este pedido fue con una carpa enfrente a la comisaría y básicamente ahí quería justicia. Huelga. Después, finalmente el 28 de abril de 1999, 6 años después de la desaparición. Claro. Tanto tiempo tuvo que estar la madre por justicia para su hijo, se hizo el juicio público y oral de Miguel Bru, en donde justamente un comisario López llega en libertad, porque su abogado argumentó que estuvo en prisión preventiva por 3 años. Sí, tienes una razón. Claro, y es como que me montó las cosas y logró que estuviera libre durante todo este tiempo. Claro. Bueno, después el 17 de mayo, finalmente Walter Abrigo y Justo López quedan en prisión perpetua por autores materiales del crimen. O sea, Claro, se sí. condena máximo. Exactamente. Y después, sí, al comisario Juan Domingo Ojeda y Ramón Cerezeto le dieron una pena de 3 años. Vale aclarar que Juan Domingo Ojeda era más ni menos que el que estaba frente de la comisaría cuando Miguel desapareció. Claro, o sea, básicamente él no tenía excusa para no saberlo. Claro, él como está frente de la comisaría y no sabe lo que está pasando. Claro. Bueno, y después también otros 3 policías fueron imputados. Y luego en 2004 la causa queda archivada sin sanciones, lamentablemente. Les voy a tirar un dato de color que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata también cambió de nombre gracias a este caso y se llama Facultad de Periodismo y Comunicación Miguel Bru. Y al mismo tiempo, el 17 de agosto, tanto familiares como amigos y conocidos de él realizan actos y protestas en su memoria. Miguel Bru, un estudiante de periodismo de 23 años, puso de manifiesto que ciertas prácticas de la dictadura cívico-militar seguían operando y que buena parte de la policía no había dejado atrás las lógicas represivas de la década del 70. Es un caso que causó bastante controversia. Sí. Hablando de casos que causaron controversia, vamos a ir 10 años después, al 2003, pero esta vez a la provincia de Chubut. Sí, que es el caso de Iván Eladio Torres. Él era el 2 de octubre de 2003, como dijo Franco, que solo con 26 años él estaba ayudando con sus amigos a una heladería donde estaban transportando un inflable para una fiesta.
Después de la nada se aleja y desaparece. Así era, ¿no? De la nada, no, o sea, eso quieren aparentar, pero varios testigos aseguraron que un patrullero lo detuvo y se lo llevó. Así Así más nada. Después sí, varios con una investigación dieron a conocer que Iván fue víctima de hostigamiento de la policía local. Pero esto no es algo inusual, porque varias personas, más que nada jóvenes de las clases populares de Chubut, eran víctimas de violencia institucional. O sea, como era bastante recurrente en la provincia. Bueno, luego la mamá, ante esta desaparición de su hijo, obviamente, va a la comisaría y quiere hacer la denuncia. ¿Se le aceptan la denuncia? No le aceptan la denuncia y sin más también le intentan golpearla y escupirle. Bien, por suerte. Por suerte, como por que suerte, quieren pasar desapercibido. se manejó bien la comisaría Claro. primera de... Y dato no menor, en la comisaría primera de Comodoro Rivadavia, ahí fue donde Iván después se va a conocer que murió ahí y después desapareció. O sea, en la misma comisaría que la mamá fue a hacer la denuncia, Estaba donde murió el... Exacto. Está vinculada Ya es con la todo. desaparición. Esto ocurrió ante la gobernación de José Luis Isorrubel, que, bueno, tuvo bastantes cabos sueltos la investigación. Había algo raro. Había algo raro, por ejemplo, también hubo mucha demora en la investigación. Por ejemplo, 6 testigos claves fueron asesinados. También, como el otro, como para pasar desapercibidos, ¿no? Como ver si nada. Como que no va a llamar la atención. Y bueno, después ese gobernador, el que le siguió, que era Mario Das Neves, la Corte Suprema Provincial y los fiscales negaron que era una desaparición forzada. Con todo esto que contamos recién, pruebas y demás. claro, bueno, lo negaron y bueno, eso envió una investigación adecuada y un juicio después de Iván. Claro, bueno, justamente por eso lo que hizo la familia fue directamente elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ya una institución internacional, porque acá claramente no le estaban dando bola. La Corte Internacional básicamente lo que hizo fue culpar directamente al Estado argentino por la desaparición forzada. Ahí también de nuestro país. Básicamente culparon al país y dijeron, ustedes a partir de ahora con esta condena lo que tienen que hacer es ya poner todas las herramientas a su disposición para encontrarlo a Iván. O sea, esto tiene que solucionarse de alguna manera u otra y no tienen forma de escapar de esta, básicamente, dijo la Corte. Entonces, ¿qué pasa? Esta condena que le cayó al Estado argentino fue la que derivó en la ley 26.679, que es la de, comentábamos al principio, de incorporar al Código Penal la figura de desaparición forzada en el Código Penal, justamente. ¿Qué pasa? Ahora, en el 2015, 16 policías fueron acusados y llevados a juicio. De esos 16, 2 fueron condenados. Y ni siquiera como autores materiales, sino como partícipes necesarios. Los que fueron condenados fueron el comisario Fabián Alcides Tillería a 15 años de prisión y el oficial Marcelo Alberto Chemín a 12 años de prisión. Y el resto fueron absueltos. O sea, nada, como si nada. Y además, de vuelta, no se encontró el autor material. Acá, partícipe necesario, ni siquiera de asesino. O sea, ya claro. Algo que entender. En 2021, después de apelaciones y demás, fueron 3 policías los condenados también por lo mismo, partícipes necesarios. O sea, nunca llegamos a algo más que un partícipe necesario en este caso. ¿Qué pasa? El caso sigue abierto y la última novedad que tenemos de este caso, que ocurrió en el 2023, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le dio un informe a la Corte Interamericana y a la Justicia Provincial dando recomendaciones para seguir buscándolo a Iván. O sea, lo siguen buscando todavía. Estos casos nos demuestran que las desapariciones no terminaron con la última dictadura militar, sino que es un tema que se debería visibilizar más, como lo estamos haciendo en este programa, y por eso se consideran crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben. Y de esta manera vamos a dar por finalizado el episodio de hoy de Archivo del Crimen, no sin antes saludar a Maitena Martins, Ornella Morelli, Isabel Collado, Francesca Di Benedetto y Malena Molina.